Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos y bienvenidas aquí con Javier Orgaz y con todos ustedes el que está siendo de momento mi perfume de cabecera. Señoras y señores, empezamos con la review de Acqua di Sale. Vamos a empezar a disparar con esta de aquí, señoras y señores, que en realidad está vacía la caja porque ya he rodado la aproximación. Acqua di Sale Profumo Roma. 100 mililitros, fantásticos y maravillosos, que sí, que efectivamente, y hacen muy bien los señores de Venegas. Está retirado, comprado en Venegas. No estoy promocionado, ojalá, patrocinado, subvencionado, no sé qué. No lo estoy, no. Esto va a costa de mis riñones. Y lo he retirado en Venegas. Y sí, se ha transformado en mi fragancia de todos los días. Esto por aquí, esto por allá, uno por aquí. Y suficiente, que esto tiene que durarme muchos años. Señoras y señores, vamos a empezar con la aproximación y las consideraciones. Voy a coger yo también la botella para no ir metiendo la pata conforme... La botella no, la caja, conforme voy hablando y estáis viendo que va apareciendo las imágenes de la aproximación. Tenemos una caja ancha, rígida, con una funda que se desliza en banda y deslizamos la caja hacia arriba, pues como si fuese una caja de zapaticos, un regalico maravilloso y fantástico al cual hay que quitarle la tapica, pues así. Y dentro nos vamos a encontrar una tarjeta con todas las consideraciones del perfume, como por ejemplo que se tenga cuidado a la hora de aplicar, que se aplique en una zona localizada de la piel en un principio para saber si genera cualquier tipo de alergia, ya que está muy subida en concentración de aceites esenciales y pudiera generar algún tipo de, pues eso, de pupita con respecto a la piel. Entonces siempre dicen que efectivamente se teste antes de usar ahí a full y que seamos precavidos. Esto en distintos idiomas. ¿Qué tenemos una vez que quitamos lo que es el tríptico del interior? Pues tenemos y nos encontramos, por supuesto, la botella que lleva un tapón de tipo splash, pequeñito, redondito, muy mono, la verdad que monísimo, y que tiene peso y prestancia. Pero no nos dejemos llevar por el ímpetu del viento, porque realmente cuando retiramos la esponjilla vemos que también nos incluyen un tapón con el logotipo de la firma y un embudito, pues para decantarlo donde nos dé la real gana. Un embudito metálico que no tiene ningún tipo de agarradera y que hay que tener cuidadico cuando se emplea, por supuesto, porque es pequeño, es una cosa pequeñita. Bien, pues retiramos la parte roja, el taponcito rojo de seguridad que lleva Acqua di Sale. Y podemos poner tranquilísimamente el vaporizador si queremos ponérselo, si no lo tenemos en splash, o lo podemos llegar a usar también tipo rolón y a otra cosa mariposa. Dicho todo esto, pues poquitas cosas más con respecto a lo que es todo el tema de la caja. Y ahora sí voy a pasar a explicaros que la botella es una botella que tiene peso, es una botella que es rectangular. Sí, más rectangular que cuadrada, y el vaporizador funciona muy bien. No me voy a perder más aquí y vamos a lo que vamos, que son las notas de salida, corazón o fondo y fondo, porque tengo que mirarlas a ver si van bien estructuradas y si no, pues las tendré que dar de corrillo. Señoras y señores, vamos a ello. Pues sí, señoras y señores, no andaba yo muy mal encaminado. Resulta que no, que van en bloque, las dan todas en bloque, pero que no hace falta, porque aquí está el Orgaz que, vamos, sabe sacar una nota oculta de cualquier sitio. Empezamos porque por la parte de los ingredientes, efectivamente está cargadísima de cítricos, pero son unos cítricos que no dan la nota. Son unos cítricos completamente sutiles y tenues. Sí que lleva la bergamota, por supuesto, lleva lo que es también el pomelo, y se puede sentir un tono anaranjado sutil y leve, pero hasta ahí puedo leer, porque además es tirando de formulación de lo que son los ingredientes. A partir de ahí sí que efectivamente entramos en el tema de que lleva algas marinas o extracto de algas marinas, y estas algas sí que son algas que se sienten verdes. Aquí en Acqua di Sale
a pesar de que yo personalmente no conozco ni una sola fragancia, y esta tampoco, que realmente huela ni recree el olor al mar, creo que es de la mejor, no, es la mejor que tenemos con respecto a este tono marino, pero que va dado por las algas. Algas que son verdes. Vuelvo a insistir, no tengo un tono de alga más oscuro ni fresco. Quien vive en el mar sabe que las algas cuando están verdes, además es que se siente ese tono salado herbal del alga. Y el alga cuando está más oscura, está como más madurada, tiene un olor que hasta incluso es desagradable. Y esto lo sabemos la gente que estamos en el mar pues todo el año. El alga seca, mojada, tiene un olor que es desagradable. El alga verde es un gustazo de oler, no de pisar, porque te ponen los pelos de puta de ¡ay, yo no quiero pisar algas! Porque es desagradable. Pero el alga verde tiene un aroma muy especial y aquí lo tenemos. Alga verde que está todo el tiempo marcando desde los matices salados. ¡Quieto parado! Que soy el alter ego del Orgaz. Mucho cuidado con salir de aquí sin darle al like, sin suscribiros, ni distribuir los vídeos cuando terminéis de hacerlo, porque si no tenéis una maldición orgásmica que seguro que no vais a aguantar ni querer, Así que vosotros sabréis lo que hacéis. Darle al like, y suscribirse, sin falta. Maldición orgásmica. Yo no digo nada, Cuidado porque el alter ego es un poco malo, es satánico. Nos vemos enseguida. Os dejo con el pringaete, nenes y nenas y nenis. He dicho, caso cerrado. Y voy a coger la botella porque tengo que tenerla aquí encima, pero es que el peligro que tiene, que como es mi fragancia de cabecera, luego empiezo a echarme y llevo un titán. Porque esta de aquí, y abandonando un poco por volveros un poco locos, que sabéis que me gusta volveros locos en las reviews, tiene una estela y una proyección muy, muy importantes. Y la persistencia es todavía más importante. Porque tienes 2 metros de estela, 2 metros de proyección aproximadamente durante 1 hora tranquilísimamente. Estoy acortando, no estoy siendo generoso, estoy acortando. Y una vez que transcurre ese tiempo, se va aproximando más hacia ti. Pero es que es plenísimamente perceptible durante más de 10 horas. Ya sabéis que el tope que doy en el canal son 10 horas, ¿vale? Pues esto lo pasa de largo. Aquí Aqua di Sale pasa de largo las 10 horas. No tiene la misma persistencia titánica que Megamare, porque esta de aquí está muchísimo mejor hecha que Megamare. Esta de aquí está cargada de matices, Megamare no. Megamare es mucho más lineal. No estoy haciendo una comparativa, es que no se pueden comparar porque no son iguales. Pero como todo el mundo está diciendo que Megamare huele a mar, que para mí no huele a mar, y esta tiene esos matices de mar muy bien estructurados, sin oler a mar, esta de aquí es una gozada. Pero que de verdad es una auténtica gozada, por mucho que es que no os podéis ni imaginar. Bien, pues sin ser el monstruo que es Megamare a nivel de que avasallar, porque Megamare es muy avasallante, esta está de requete chupete. Veamos. 10 horas a tope. Pero es que en vuestra habitación, en el vestidor, cuando os la apliquéis también, vais a seguir oliéndola cuando volváis. Da igual cuando volváis, la vais a seguir oliendo. Persiste, se queda, pero no la percibís como algo que es invasivo. Se queda tan dulce, tan delicada, que de verdad es apoteósico. O sea, te dan ganas y te invita a seguir usándola. Dicho todo esto, notas de corazón que van de la mano, por supuesto, del mirto. Brutal. Porque además es aquí en las notas medias donde empieza a endulzarse y aparecen matices dulces, afrutados. Van apareciendo matices dulces, afrutados, sutiles, que hacen que toda la fragancia se vaya redondeando más con respecto a lo que es el alga.
Vuelvo a repetir, no es un alga seca vieja, es un alga verde llena de chispa y de vida que con la progresión que va haciendo Aqua di Sale se va tornando dulce, deliciosa, sin llegar a ser un gourmand, pero también está ahí en el devaneo entre lo que serían las vainillas, la tonka, y se va devaneando en ese tipo de dulzor que es auténticamente sublime. Nota importante con respecto a lo que sería el mirto, que es, como he dicho antes, impresionante, porque si algo es mediterráneo en toda su extensión es el mirto, con un olor que es tenuemente cítrico a limonado, pero que se vuelve jugoso y es muy chispeante, es muy fresco. Pero dentro de todo eso, lo que consigue Aqua di Sale es precisamente una progresión que va haciendo que se vaya tornando hacia los almizcles, se va volviendo almizclado el mirto, lo sentimos muy fresco, chispeante, pero va viajando hacia los almizcles, va endulzando en almizcle, va consiguiendo y teniendo una prestancia muy bonita y muy hermosa, y además le da ese ímpetu sobre todo que debe de tener el alga y compensa muy bien todo lo que sería, sin ser efectivamente algo que termina pareciéndose al olor a mar, pero sí vas teniendo ya aquí lo que sería una percepción de alguien que puede estar cerca de la costa, pero está sintiendo también los montes mediterráneos, el campo mediterráneo que se junta junto al mar. Claro, es que es todo esto lo que estamos consiguiendo con Aqua di Sale. No se queda solamente intentar percibir o que percibamos el olor al mar. No, estamos trabajando, o la gente de Profumo Roma lo que ha intentado hacer aquí es que tengamos la experiencia completa de estar en una zona de campo de monte acantilada con sus arbustos, por supuesto con el mirto, y tener esa oleada, ese olor salado a alga junto con la zona campestre. Y ahí es donde está el ejercicio olfativo de esta Aqua di Sale. Y vuelvo a repetir, no es el olor al mar lo que tenemos aquí. No, ni siquiera el olor de alguien que está en la playa con arena o con rocas y con el mar encima, aunque esté plagado de algas. Es el olor de alguien que está en una zona de acantilados, una zona de montaña, y es ahí donde tenemos el ejercicio olfativo. No es olor a mar puro. Tenemos olor a lo que sería zona marítima mediterránea. Que esto es muy distinto y a mí, en lo personal, es a donde me lleva. No me lleva a otro sitio. Sí, finaliza con madera de cedro. No es tampoco muy resaltable dentro de lo que es toda la composición, porque efectivamente lo que tenemos en lo que es el tramo final de la duración de esta fragancia, aparte de que es deliciosa, no sentimos tanto las maderas. En esta fragancia no se sienten las maderas. En esta fragancia de aquí, en esta Aqua di Sale, lo que tenemos es ese dulzor marítimo verde, salado, tenuemente salado, para conseguir todo lo que es la experiencia que he explicado anteriormente y por no redundarme. Versatilidad total y absoluta, salvo para tenerla como un after gym. Esto para después del gimnasio, no, lo siento, no me gusta. Esta fragancia es todoterreno salvo para eso. No la considero una fragancia para después del gimnasio. Es todoterreno tanto en cuanto tú te puedes poner la ropa que te venga en gana, la situación que te dé la gana. Esto sirve muy bien para los novios, para aquellas personas que se vayan a casar. Es espectacular. Espectacular, porque además es una fragancia que es súper unisex, lo puede utilizar un chico, una chica o quien, de verdad, no hay problema con esto, pero yo viéndola desde el punto de vista de la perspectiva masculina, me encanta para un momento súper especial como un bodorrio, o sea, es, para mí, lo digo en serio, es perfecta, ¿vale? Pero
ya sabéis que la mía y por la que yo siento predilección es Wonderwood de Comme des Garçons. Pero esta, por el amor de Dios, Cristo bendito, qué cosa más sala, más disale, qué cosita más disale. Señoras y señores, encantado de haberos presentado este auténtico perfumón. Precio 225 euros. Lo que pasa que yo no soy una tienda, lo siento, y pues cuesta lo que cuesta, pero más o menos sale por ese precio. Y aquí en España el mejor sitio donde lo he podido encontrar, y no es promoción ni nada, es en Venegas a 225 euros si mal no recuerdo. Así que aquí la tenéis, ya os la he presentado. Y de verdad, muchísimas gracias a todos por estar aquí y por creer sobre todo en este proyecto. Lo digo en serio de corazón. Y os recuerdo, por supuesto, que tenéis Tears of Pain en www.Black Edition, en www.javierorgaz.com, para que la podáis disfrutar. Allí tenéis los dos sets, uno de 100, otro de 50 mililitros, disponible para todas aquellas personas que quieran conocer el universo orgázmico. Nos vemos enseguida. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Auf Wiedersehen, señoras y señores. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando.